de idas y vueltas que mucho no abonan, evidentemente, para cerrar esa famosa grieta que debemos cerrar los argentinos si queremos recuperar el país que alguna vez tuvimos. Pero yo quiero hablarle de los medios de comunicación y sus actores. Miren, el vínculo entre Milei y la prensa ha sido tirante y polémico desde antes de la llegada a la presidencia en diciembre del 2023. El líder libertario considera el peronismo tradicional parte de la casta, como él le llama, expresión que emplea para referirse a los sectores que, según él, son responsables de la decadencia del país. El decreto que limita el acceso a la información pública, yo personalmente creo un exceso. Después se dieron una serie de explicaciones, pero es un exceso. Le asiste alguna razón, pero no toda la razón. Los medios de comunicación tienen una función y una responsabilidad muy importante dentro de la sociedad, porque forman opiniones, proporcionan información y contribuyen al desarrollo de la sociedad siempre y cuando sean utilizados de forma ética y responsable. En nuestro país existe la libertad de expresión, la que igualmente se da en los medios. Estos cuentan con un gran poder que obliga a adoptar criterios para un uso responsable de los mismos. El primer eslabón es el periodista. El periodista es el comunicador. Él tiene en sus manos un gran poder, ya que se puede generar un daño o un beneficio dependiendo de la conducta y ética del periodista o del propio comunicador. Hay programas de televisión y programas de radio que dan la información de forma alarmista y a veces distorsionada, donde se alimenta el medio y se alimenta a su vez el miedo. El objetivo es alimentar de pauta al medio, pero genera miedo, la desesperación también y la preocupación en la sociedad. Un momento donde la sociedad está por demás crispada. Algunos comunicadores muchas veces exageran la nota para generar más rating, para ir acrecentando su propia fama. En otras ocasiones el transmisor da solo su opinión sin estar bien informado de la realidad. Qué peligroso puede ser esto, y de hecho es peligroso. Afortunadamente no es una generalidad, sino más bien excepciones, pero que pesan. Existen también comunicólogos que plantean el problema que está ocurriendo, dan el mensaje sin exagerar y, lo más importante, se preocupan por dar soluciones informándose, consultando a los expertos y preguntando la opinión de cada uno de ellos para sacar una conclusión y dar la recomendación adecuada. Eso es positivo. Ahí el transmisor está generando soluciones, está generando progreso, esperanza y un desarrollo dentro de la comunidad. Ante esto, la tarea del comunicador es sumamente delicada. A este le corresponde transmitir a la audiencia los mensajes verídicos sin caer en el chisme o el amarillismo. El trabajo de un comunicólogo no consiste solamente en informar, sino en fomentar la opinión pública, motivar al auditorio a generar un criterio individual, es decir, a la contribución de que los habitantes, los ciudadanos, dentro de una sociedad, se formen sus propias ideas de lo que sucede y está sucediendo en su medio ambiente, en su región, en el mundo. Lo contrario sería ofender su inteligencia, algo que muchos periodistas hacen a menudo.
La función de la prensa como cuarto poder no reside en su capacidad de hacer escándalo o poner en evidencia, sino es el poder de la gente informada, quien puede así comenzar a pensar y a actuar para formar paso a paso la sociedad en la que aspira a vivir. La tendencia de los medios de comunicación en nuestros días, la verdad, no se rige necesariamente por un código de ética absoluto, ya que estos presentan ciertas características que así lo demuestran. Y la sociedad no es tonta, lo entiende. Sobre todo, mire, esto pasa en la televisión. Están en algunos programas, tiende a proyectar la información incompleta y en ocasiones solo transmite un solo ángulo u opinión, omitiendo visión en general, ya sea que provengan del sector privado o del propio Estado. El auditorio, la percibe y la percibe como verídica, lo cual no se puede catalogar como algo ético, ya que no presenta toda la verdad de la información y termina siendo tendenciosa. Se ha visto también, sobre todo en las noticias, cuando se tiende a rellenar los espacios sin que lleven al público a la información y así al desarrollo. Esto provoca tendencia de apatía por estar informado por parte del receptor. Hay medios que también recurren a lo que venden y no a lo que forma, a lo superfluo, sin llegar jamás a lo profundo. Se sabe que las noticias y las informaciones positivas no venden, no llaman la atención en el televidente, en el radioescucha, en el lector, es decir, en cualquier tipo de auditorio al que se refiere. Esto es algo preocupante, ya que es el medio el que ha educado al emisor por años a esa reacción, alimentando y fomentando el amarillismo y el chisme, en vez de fomentar, educar y crear opiniones, pero opiniones constructivas. Pero ustedes, amigos, ustedes tienen el control remoto o la tecla del dial de su radio. Usted decide. Es por ello que los medios de comunicación se deben regir con responsabilidad y por códigos de éticas que deben ser llevados a la acción y no solo dejarlos como meras intenciones. Los códigos de éticas hacen referencia a la responsabilidad social que se tiene como organización, determinando así cómo deben actuar las personas que forman parte de esta. Lamentablemente, hoy observamos que periodistas deportivos o humoristas, acompañados por panelistas de la farándula, de dudosa formación cultural y capacidad intelectual, tratan la información abordando todos los niveles, todos los temas, o sorprendiendo arteramente al televidente o al radioescucha en un programa de entretenimiento de dudosa calidad artística, emitiendo consignas políticas de manera subliminal. Por supuesto que el resultado es un periodismo banal. Las revistas o los magazines, sobre todo las matutinas y nocturnas, le hacen enorme daño al buen periodismo. El conductor parece ser bueno en todo. Parece conocer de moda, de música, de deporte, de medicina. Y en medio de todo discurren informaciones políticas y judiciales y microentrevistas sobre absolutamente todo, y deformando el mensaje que llega al receptor. Serán los ensobrados, como alguien dice. Para que nuestro periodismo sea cualitativamente mejor, debemos proponernos mejorar, asumir que somos un medio, nunca un fin. En ese sentido, asumir que no somos jueces.
Aún en los géneros opinativos, la construcción de las opiniones no debe mostrarnos como jueces. Nosotros, desde los medios, no debemos preparar ni emitir la sentencia de condena o absolución de nadie. Dejemos que los órganos jurisdiccionales del país, legalmente constituido, democráticamente constituido, emitan la sentencia. Pero claro, desde el más alto poder político no se puede meter a todos en la misma bolsa, ni censurar tan solo porque el periodista serio, independiente, juzga acciones de gobernantes o legisladores porque opina y piensa de una manera diferente a los que gobiernan. Y eso ha pasado eternamente. Y está pasando. Amordazar no conduce a nada. Silenciar no conduce a nada. Tengamos en cuenta que gracias a muchas investigaciones periodísticas serias, se han descubierto casos de corrupción bochornosos que hoy están atendidos en el marco de la justicia. Por último, son los ciudadanos los dueños de la información pública y no el Estado, por lo que el permitir su conocimiento no es una concesión graciosa, discrecional de los gobiernos, no, sino un imperativo normado en el marco de la Constitución Nacional. Pero a su vez requiere de un tratamiento responsable y honorable por parte del periodismo. Toda otra actitud los coloca bajo sospechas. El que dice la verdad ni peca ni miente.